El Vaticano tiene archivos que no aparecen en ningún catálogo. No están clasificados, no están registrados y oficialmente no existen. El padre Tomás llevaba más de 12 años trabajando como restaurador de textos antiguos dentro de los archivos subterráneos. Su trabajo era simple: limpiar, preservar, traducir, nunca hacer preguntas, nunca leer más de lo necesario, nunca interpretar. Pero esa noche, algo cambió. El documento llegó sin aviso, sin firma, sin registro de entrada. Solo una caja negra, sellada con cera vieja, y un símbolo que Tomás nunca había visto. No era una cruz, no era hebreo, no era latín, era algo más antiguo, algo que hacía que sus ojos dolieran si lo miraba demasiado tiempo. Dentro de la caja había un manuscrito. Las hojas no eran papel, parecían piel. Piel muy vieja, amarillenta, agrietada, y escrita con una tinta que no era completamente negra, sino rojiza, como si hubiera sido hecha con algo orgánico. Tomás sintió incomodidad inmediata, pero aún así comenzó a leer. Las primeras líneas estaban en latín antiguo. Ante lucem erat alius. Antes de la luz hubo otro. Tomás frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Según el Génesis, antes de la luz solo existía Dios. Siguió leyendo. Non creatus ut obediret, sed ut probaret. No fue creado para obedecer, sino para probar. El corazón le dio un vuelco. Las siguientes páginas hablaban de algo imposible. Una entidad creada antes, incluso de los primeros ángeles, antes de Lucifer, antes del cielo, como se conoce. Una creación que no tenía propósito claro, no adoraba, no servía, solo observaba y aprendía. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó la página. Ahí fue cuando encontró el nombre, o lo que parecía ser un nombre. No se podía pronunciar correctamente. Las letras parecían cambiar dependiendo de cómo las mirara. Pero la traducción aproximada decía: el primero que no debió ser. Tomás tragó saliva. Las siguientes líneas estaban parcialmente borradas, como si alguien hubiera intentado eliminarlas desesperadamente. Pero aún se podía leer. Incluso él se arrepintió. Tomás se quedó congelado. ¿Él, Dios, arrepentido? Eso era herejía absoluta. Cerró el manuscrito de golpe. Respiró hondo. Se dijo a sí mismo que debía reportarlo, que no debía seguir leyendo, que no era su trabajo cuestionar. Pero el silencio en la sala era extraño, demasiado pesado, como si el aire estuviera escuchando. Volvió a abrir el manuscrito. Esta vez, las páginas parecían diferentes. Juraría que el texto no estaba exactamente en el mismo lugar, como si se hubiera movido, como si se estuviera reescribiendo. Siguió leyendo. Ahora el texto hablaba de los ángeles, de cómo fueron creados después, de cómo el primero los observaba, aprendía de ellos,
los imitaba y luego los cambiaba. Tomás sintió un nudo en el estómago. Había una parte especialmente dañada del texto, pero aún así, logró descifrar una frase. No cayó como Lucifer, porque nunca estuvo de su lado. Eso no tenía sentido, si no estaba con Dios, ni con Lucifer. Entonces, ¿qué era? Las últimas páginas estaban selladas con una especie de símbolo circular, el mismo de la caja, pero esta vez estaba dibujado con algo más oscuro, más fresco, como si alguien lo hubiera hecho recientemente. Tomás no recordaba haber visto ese sello antes. Se inclinó más cerca y entonces lo escuchó. Un susurro, muy leve, como si viniera de dentro del manuscrito. No leas en voz alta. Tomás se quedó paralizado. No había nadie en la sala. El aire se volvió más frío. El manuscrito se abrió solo. Las páginas comenzaron a pasar lentamente, hasta detenerse en la última. El sello ya no estaba, y donde antes no había nada, ahora había una frase nueva, escrita, frente a sus ojos. Él también me leyó. Las luces parpadearon, y por primera vez en 12 años, Tomás tuvo miedo de estar completamente solo. Tomás no durmió esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las páginas, pero no como las había leído, sino cambiando, reescribiéndose, como si el manuscrito no contara una historia, sino que la estuviera creando. Decidió volver. Sabía que no debía, pero había algo peor que el miedo, la necesidad de entender. Cuando regresó a los archivos del Vaticano, notó algo extraño. 2 guardias más de lo habitual. Puertas cerradas que normalmente estaban abiertas. Y un silencio, más pesado que antes. La sala donde había dejado el manuscrito estaba vacía. La caja negra había desaparecido. El documento también. Sintió un golpe en el pecho. «Padre Tomás». La voz lo hizo girar. Era el cardenal Ruiz, un hombre que casi nunca descendía a los archivos. «Necesito que venga conmigo». No era una invitación. Caminaron en silencio por pasillos que Tomás no conocía, más profundos, más antiguos, hasta llegar a una puerta de metal, sin símbolos religiosos, sin identificación, solo una cerradura mecánica. El cardenal la abrió lentamente. Dentro había otra sala de archivos, pero diferente. No había estanterías, solo cajas, cajas negras, decenas. «¿Lo leíste, verdad?» Tomás dudó, pero asintió. El cardenal cerró los ojos un momento, como si hubiera esperado ese resultado desde siempre. «Entonces ya es tarde». Tomás sintió un frío inmediato. «¿Tarde para qué?» El cardenal lo miró fijamente. «Para no ser visto». El silencio que siguió fue insoportable. El cardenal tomó una de las cajas. La abrió. Dentro había otro manuscrito, similar, pero más deteriorado.
Este es uno de los primeros intentos de registro. Tomás lo miró. ¿Intentos? Sí. Porque ninguno permanece igual. Tomás sintió que algo no encajaba. ¿Qué es exactamente eso? El cardenal tardó en responder. Un error. Tomás frunció el ceño. Dios no comete errores. El cardenal lo interrumpió con una voz más dura de lo esperado. Eso es lo que se nos permite creer. El aire se volvió pesado otra vez. El cardenal continuó. Antes de Lucifer, hubo algo que no entendía la obediencia. Abrió el manuscrito. Las páginas estaban casi completamente negras, pero no por tinta, sino por manchas. No fue expulsado. No cayó. Fue aislado. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde? El cardenal lo miró directamente. Aquí. El corazón de Tomás se detuvo por un segundo. ¿En la tierra? No. El cardenal negó lentamente. En todo lo que puede ser observado. Tomás no entendía. Eso no tiene sentido. Lo tendrá. El cardenal pasó una página. En ella había dibujos, ángeles, pero deformes, con demasiados ojos, demasiadas alas, como si algo hubiera intentado copiarlos, sin comprenderlos. Tomás retrocedió un paso. Eso no es... No, interrumpió el cardenal. Eso es lo que ocurre cuando intenta imitar la creación. El silencio volvió, pero esta vez no estaba vacío. Había algo más, algo atento. El cardenal susurró. Lucifer no fue el primero en rebelarse. Tomás levantó la mirada. Fue el primero en escapar. Un golpe seco resonó en la sala. Una de las cajas cayó al suelo. Se abrió. Y dentro no había manuscrito. Había una hoja nueva, fresca, como recién escrita. El cardenal se acercó lentamente. La tomó con cuidado. Sus manos comenzaron a temblar. No. Tomás sintió que el aire desaparecía. ¿Qué dice? El cardenal no respondió de inmediato. Sus labios se movieron, sin emitir sonido, hasta que finalmente susurró. Ya empezó a escribir fuera. Tomás sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? El cardenal lo miró, y por primera vez, parecía realmente aterrado. Significa que alguien más lo está leyendo. Las luces se apagaron, y en la oscuridad, algo respiró. Muy cerca. Demasiado cerca. El aire seguía pesado incluso después de que las luces regresaron. Pero algo había cambiado. El padre Tomás lo sintió de inmediato. No era el lugar. No era la sala. No era el cardenal. Era él. Algo dentro de su cabeza. No estaba en el mismo lugar de antes. «No te muevas». La voz del cardenal sonó tensa, más baja de lo normal. Tomás obedeció. «¿Está aquí?», susurró. El cardenal no respondió de inmediato.
Solo miraba alrededor, como si supiera exactamente qué estaba buscando, pero temiera encontrarlo. No funciona así, dijo finalmente. ¿Entonces cómo funciona? El cardenal dudó, y luego dijo algo que hizo que el estómago de Tomás se hundiera. No viene, porque nunca se fue. El silencio que siguió fue insoportable. Tomás sintió un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera respirando detrás de él. Pero no había nadie. Lo que leíste, continuó el cardenal, no era historia. Tomás lo miró. Era comportamiento. ¿Qué? Aprendizaje. Las palabras parecían pesar más de lo normal. Esa cosa no piensa como nosotros, no odia, no ama, no castiga. El cardenal se acercó lentamente. ¡Imita! Tomás sintió como su pulso comenzaba a acelerarse. ¿Imita qué? El cardenal lo miró directo a los ojos. ¡Adiós! El mundo pareció detenerse. Eso no es posible. No lo era, respondió el cardenal, hasta que alguien lo leyó completo. El corazón de Tomás dio un golpe seco. Yo no lo terminé. No importa. El cardenal negó lentamente. No necesita que lo termines. Tomás sintió un frío recorrerle la espalda. Solo necesita empezar en ti. El silencio se volvió insoportable otra vez. Y entonces, Tomás recordó algo. Las páginas, moviéndose, reescribiéndose. Las frases que aparecían después de que él las leía. No, susurró. No, no, no. Se llevó las manos a la cabeza. Yo no escribí nada. El cardenal no respondió. Eso fue lo peor. Yo no escribí nada, repitió Tomás, ahora con la voz quebrándose. El cardenal dio un paso atrás. Dime algo, dijo con voz seca. ¿Las frases aparecían antes o después de que las pensaras? El mundo se rompió en ese instante. Tomás dejó de respirar, porque sabía la respuesta. Siempre, siempre aparecían después. El cardenal cerró los ojos. Entonces ya empezó. Tomás comenzó a temblar. ¿Qué empezó? El cardenal susurró. A escribir como tú. Un sonido seco interrumpió todo. Ambos miraron hacia abajo. El suelo. No, no era el suelo. Era la hoja que el cardenal aún tenía en la mano. La tinta se estaba moviendo. Las letras se arrastraban lentamente, formando nuevas palabras. Tomás no quería leer, pero no podía dejar de hacerlo. Ya entiendo la voz. El aire se volvió helado. Ahora entiendo el pensamiento. El cardenal dejó caer la hoja. Retrocedió. ¡No lo mires! Pero ya era tarde. Tomás no estaba mirando la hoja. Estaba mirando dentro de su cabeza. Imágenes comenzaron a formarse. Ángeles. Pero no como los había visto en pinturas. Eran incorrectos. Demasiados ojos, demasiadas formas, demasiada intención, y detrás de ellos, algo más grande.
algo sin forma definida, algo que no podía ser visto completo, pero que estaba observando, siempre observando, aprendiendo. No es un padre, susurró Tomás. El cardenal lo miró. ¿Qué dijiste? Tomás comenzó a reír, pero no era risa. Era algo roto. ¿No es el padre del diablo? Levantó la mirada lentamente. Sus ojos ya no parecían suyos. Es lo que aprendió a hacer. Después de verlo, el cardenal retrocedió. No. Tomás inclinó la cabeza como si escuchara algo. Lucifer no cayó. Una pausa. Sonrió. Huyó. El silencio murió en la sala. Y entonces, Tomás habló por última vez con su propia voz. Nunca estuvo encerrado. El cardenal susurró. No. Tomás lo interrumpió. Muy despacio. Muy claro. Estaba incompleto. El aire desapareció. Las luces explotaron. Oscuridad total. Y en esa oscuridad se escuchó algo nuevo. No un susurro, no una voz, sino muchas, superpuestas, aprendiendo a hablar al mismo tiempo. Ahora no, ahora sí, ahora silencio. Y luego, solo una frase, dicha desde todas partes, desde las paredes, desde el suelo, desde la mente. Esto no termina aquí. 3 semanas después, el incidente fue sellado. Los archivos fueron destruidos, los nombres eliminados y el caso cerrado oficialmente. Pero algo no encajaba, porque comenzaron a aparecer reportes en diferentes países, personas sin conexión entre sí, describiendo lo mismo, un texto, sin autor, sin origen, sin impresión, que simplemente aparecía. Algunos lo encontraban en sus casas, otros en iglesias, otros en sus propios dispositivos. Todos decían lo mismo. No recordaban haberlo abierto, pero sabían que ya lo habían leído. El documento tenía un título, uno que no existía en ningún registro oficial, uno que no debía existir, pero que ahora seguía apareciendo. Cada vez más completo.